Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando en estos momentos a través del Facebook de Banrep Cultural Manizales, esta transmisión, a la transmisión de este conversatorio sobre arte urbano y entorno digital. Quiero primero contarles a todas las personas que se están conectando desde Manizales y también desde Pereira de Armenia que durante las últimas 2 semanas hemos venido conversando en los tres centros culturales del eje cafetero, desde Armenia, desde Pereira y desde Manizales, sobre el arte urbano y su relación con los entornos digitales. Hemos venido desarrollando diferentes conversatorios, conferencias, charlas, entre otras actividades relacionadas con este tipo de arte. El día de hoy nos convocamos o nos convoca un conversatorio entre dos artistas colombianos. Uno, él es un artista pereirano conocido como Ventus, artista urbano. Y el otro es un artista de la ciudad de Manizales que actualmente está radicado en Bogotá y es Tonra. Hoy vamos a conversar acerca de los murales, más que murales, sobre todo ese arte urbano y su desarrollo, pues como en la región, en el país y como le decíamos, en su relación con los entornos digitales. Primero quiero agradecer a todas las personas que están conectando, darles la bienvenida, qué bueno tenerlos por acá. Quiero invitarlos a que interactuemos a través del chat de Facebook, a que hagamos todas las preguntas que tengamos y aprovechemos la presencia de estos dos artistas colombianos. También quiero agradecerle a todas las personas que hacen posible estas transmisiones, obviamente la Sugerencia Cultural del Banco de la República, pero también a los equipos de colaboradores de las tres ciudades del eje cafetero a las que hacemos referencia, Manizales, Pereira, Albania, desde los centros culturales del Banco de la República, y muy especialmente a los dos invitados que tenemos el día de hoy, que son dos artistas muy reconocidos en el ámbito nacional. Vamos a conversar un poco sobre esa expresión artística que para mi parecer es una expresión que es, uno, muy contemporánea, pero también tiene mucho de primitivo. Aquí hago referencia, muchos hemos escuchado hablar de las cuevas de Altamira o de los jeroglíficos que se encontraron a raíz de excavaciones arqueológicas en Egipto y que podemos ver en diferentes museos alrededor del mundo. Estamos hablando de una especie de arte que lleva mucho tiempo acompañándonos. Nuestros antepasados, como les contaba, realizaban dibujos con diferentes mezclas, con sangre, con carbón, con pigmentos, pintaban en sus cavernas, en sus habitaciones y a través de lo que ellos hacían, expresaban un poco su cultura, expresaban su identidad, expresaban también un poco su sentir. Digamos que a través del tiempo este arte rupestre, como se llamaba anteriormente, pues se ha ido transformando, ha venido tomando diferentes matices. Recuerdo un poco la historia en Nueva York por allá por los 70, sobre todo en el Queens y en Brooklyn, donde el arte urbano fue muy fuerte, todavía lo es, pero fue muy fuerte por allá en los 70 y fue como una respuesta contestataria, digamos, a todos los acontecimientos políticos que pasaban. Vemos lo que en Colombia el arte urbano no ha sido la excepción, tampoco a estos movimientos políticos y juveniles, por decirlo de alguna manera. Nosotros en Colombia tenemos primero una fuerte tradición indígena, nada más en nuestra región, desde donde estamos hablando, desde el Cauca Medio, donde habitaban a la llegada de los españoles 81 comunidades indígenas. Muchas de estas comunidades mostraron lo que hacían o mostraban su forma de interpretar y expresar su cultura a través de los petroglifos, por ejemplo, que también es una especie de arte en el que ellos utilizaban las piedras para trabajar. Pero ya, para no extenderme tampoco mucho, quiero hablar un poquitico del arte urbano de los últimos 10, 12 años en Colombia. Ha habido una fuerte influencia del arte urbano en nuestro país en estos últimos años. El arte urbano como una oportunidad para reivindicar las juventudes, pero también como una oportunidad para dar a conocer las expresiones políticas, en algunos momentos sociales, pero también emocionales. Hoy estamos con dos artistas espectaculares desde mi punto de vista, soy un amante del arte urbano y estos dos artistas han logrado plasmar esto de lo que estoy hablando a través de sus obras. Un poco de eso que ellos sienten, de esos que ellos viven, pero también de eso que vive un país como el de nosotros, que pasa por diferentes situaciones. Así que sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida a Ventus y a Jorge. Gracias por estar acá, qué bueno que nos estén acompañando. Y no sé, no los voy a presentar, quiero como que cada uno de ustedes, si quieren, se presentan
y si les parece, mientras se presentan, mostramos un poco de la obra de cada uno. ¿Qué tal si empezamos contigo, Ventus? Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, nos están viendo por redes. Bueno, yo pues soy artista urbano, llevo en la práctica ya 10 años. Inicié pintando en Cali, pues realmente nací en Cali, pero luego paso a vivir acá a Pereira. Eh, y bueno, pues yo llegué a esto por el graffiti, ¿no? O sea, como con esa curiosidad de pintar las paredes. Y bueno, todo inició como cercano a eso de la universidad, no sé qué, empezando a pintar en la universidad, yendo como a parches donde se juntaban como chicos que les gustaba la pintura, pero era como un gusto más allá de las artes, es decir, no desde la academia, como que había una clase o que hubiese como un programa como tal que dictara clases de arte, no, era más bien como un parche de amigos en una universidad donde no, pues, les decía, no hay bellas artes, entonces era un parche de amigos que se interesaban por crear, por la plástica. Y en ese proceso, pues empezamos a hacer eventos para recoger pintura, intervenir en los muros de la universidad, los muros cerca de nuestras casas. Y ahí cada uno empezó a pintar y desde entonces, pues yo me he parado y con el tiempo pues este tema de pintar la calle se me convirtió más, más allá como de esa fijación, de ese hobby, en una profesión, ¿no? En una manera de vida, en una forma de existir y de reinventarse en ello constantemente. Entonces, pues todo lo que he desarrollado hasta el momento, pues lo he desarrollado alrededor del arte urbano. O sea, mi trabajo, mis amigos, pues mi día a día está en función a ello. Y bueno, con, pues con mis trabajos pintando murales, logré luego iniciar una maestría en estética y creación y pues ya estoy finalizando el proyecto de investigación que habla acerca precisamente de las relaciones afectivas que se tejen en el espacio público o más bien en la calle, en lo público. Entonces, y bueno, y ahí vamos, o sea, ese es mi proceso, como que he ido explorando desde la pintura, también como desde la gestión, desde la colectividad, o sea, qué cosas se tejen alrededor de, de estas intervenciones en la calle. Y bueno, y por el lado pues de mi obra, pues yo busco una exploración de la superficie, ¿no? Como a partir de trazos y entramados, tejidos vivos, que den cuenta como del movimiento, ¿no? Como el movimiento del cuerpo sobre la superficie. Pues esa ha sido como mi exploración a nivel pues gráfico hasta en el momento. Y buscando siempre como relacionar un poco elementos en los espacios, ¿no? Como dotarlos un poco de una narrativa, ¿no? Ventus, digamos lo que toda esa narrativa que tú nos das a conocer a través del arte que desarrollas en Pereira y en otras ciudades, digamos lo que cómo se nutre o cómo tú nutres tu experiencia, digamos, personal o de vida para configurarla a través de tus obras artísticas. Sí. Ventus, te puedo pedir un favor y si puedes encender la cámara, es que mira que la tienes apagada, qué pena. Ah, pensé que me estaban viendo porque tenía la otra prendida, pero bueno, acá ya. Listo. Sí, pues bueno, esta la experiencia, yo creo que la gente que haga de su exploración artística la calle, pues podemos tener en común algo y es que es una fijación, ¿no? Por el hecho estético en la calle, ¿no? Pendiente de los sonidos, de lo que transita, de lo que, de lo que se está, como, ¿cómo les digo yo? Como que de alguna manera está arrojado a la calle, que está como en ese azar de la vida, ¿no? Y que se está como deteriorando, o sea, como que uno siempre está alimentándose de ese suceso en la calle. Y bueno, para mí ese es como el insumo, ¿no? Como de alguna manera
en ese relacionamiento mío con la calle, logro explorar como desde el adentro, yo en mi casa, y luego yo en la calle, y empiezo como a verme reflejado en la calle, ¿no? A alimentarme de ese hecho cotidiano, de ese hecho estético que es el lugar en la calle. Ese es como el insumo, como tal. Pero pues también en el proceso creo que pues uno va teniendo muchas derivas, ¿no? Va buscando como otras líneas de investigación, de trabajo, de práctica. Sí, 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 como de- Bueno, Bentos, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que pues, nos acompañes el día de hoy en este conversatorio. Y ahorita quiero saludar a otro de nuestros invitados, que es un artista, como lo había mencionado en el inicio, de la ciudad de Manizales. Tonra, bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Cuéntanos un poco de ti, de tu obra, de cómo llegaste a este tema del arte urbano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijiste, pues como que soy de Manizales, ahorita resido en Bogotá, pero bueno, ando por estas tierras del eje cafetero pintando un poco en estos días. Y pues nada, también fue muy chévere como la experiencia que tuve con el taller de la semana pasada sobre arte urbano y todos estos nuevos medios, cómo los podemos aplicar. Entonces, chévere que esté este conversatorio. Mi proceso ha sido pues como bien particular porque, digamos, dentro de muchos artistas urbanos que yo conozco, siempre se ha venido como desde el graffiti, las letras, muchas veces no tan académico, y de repente como que con todo este estudio del espacio, de la calle, pues finalmente se llega como a esto del mural o el arte urbano, o se sigue simplemente como también en todo esto de este mundo tan complejo que es el graffiti letters y bueno, el graffiti en general. Yo partí desde la universidad, soy artista plástico de la Universidad de Caldas. Fue muy interesante como todo este proceso, ya que me ha formado mucho como desde lo pictórico, que es mi pasión realmente. Pintar para mí siempre ha sido como una obsesión un poco realmente. Y bueno, y cuestionarme también como muchos conceptos me ha permitido como desenvolverme como en los muros, ¿cierto? Empecé con un colectivo que se llamaba Muros Libres en su época, y lo que hacíamos era varios amigos reunirnos a presentar proyectos muchas veces sociales en los cuales pues desarrollábamos como no solo murales por hacer el mural y pintar, sino también como por desarrollar a veces un espacio donde pudiéramos también compartir con las personas, enseñarle a los niños, pintar con comunidades. Entonces fue como muy interesante todo esto. Y bueno, nada, ya después de todo esto, bueno, empezando todo este camino, tuve la oportunidad de estudiar en México, donde aprendí pues mucho de todo esto del mural desde sus inicios, digamos, en Latinoamérica, que fue muy fuerte el mural desde lo político, ¿cierto? Entonces, pues conocer como todas las obras de Diego Rivera, de Orozco y de Camarena, como que alimentó también mucho ese deseo de seguir pintando. Y allí tuve el privilegio y pues como la honra de poder conocer a algunos grafiteros que son muy amigos, queridos, y que me iniciaron también en este proceso, que son Ex y Sermo. Y pues nada, aprendiendo como siempre todos los días un montón y cuestionándome también una cantidad de cosas, como decía ahorita, para poder llegar a las calles, para poder tener como esa cercanía con el público también y poder hablar siempre desde lo pictórico y desde lo que se hace. Jorge, no, pues muchas gracias por esa introducción. Bienvenido, bienvenidos los dos. Y bueno, entremos como un poco en materia y a lo que vinimos, a conversar un poco de esa relación del arte con el entorno digital, pero también la relación del arte con esas realidades sociales de nuestro país. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es el arte urbano para ustedes? Digamos que cuando uno se pone a explorar un poco la historia del arte urbano, uno ve muchas definiciones de personas que obviamente están encantadas con el arte urbano, pero también hay personas que no les gusta mucho el arte urbano, que digamos tiene un punto de vista mucho más conversador. Pero desde ustedes que son artistas que van, pintan, reciben el sol, que sus pinceladas están sobre las paredes, para ustedes quiero que nos cuenten un poco qué es el arte urbano y cuál es la mayor diferencia del arte urbano con otros tipos de arte.
Si quiere Ventus, no sé, si quiere arrancamos con Ventus o con Jorge, como quieran. Ventus, vea, hasta que se habla ese muchacho. Bueno, sí, pues yo siento que, pues, que el arte urbano hoy día es como esa gran categoría que agrupa pues, muchas manifestaciones en lo público, ¿cierto? Que a diferencia de otras, pues busca es centrarse precisamente en el sentido urbano de las cosas, ¿no? En esa gran nube que es lo urbano, ¿no? Entonces, que de alguna manera esta práctica pues busca pues, mediar, traducir hechos que suceden pues, en la calle, en la cotidianidad, bueno, no necesariamente en la calle, pero que sí de alguna manera se relacionan o que se ven muy incentivados por la exposición en lo público. Entonces, creo que se diferencia es en relación a los espacios que están ya cerrados, ¿no? Es decir, como salones de arte, ciertos espacios de positivos, o a ese arte que se crea eh, adentro, ¿no? A pesar de que en muchos procesos de creación creo que el arte urbano también encontramos que algunos procesos se llevan a cabo adentro, pero el final último es la exposición en la calle. Entonces, creo que por ahí el arte urbano, digamos que marca una diferencia con otras prácticas. También creo que una de las diferencias importantes y que a veces de pronto se toca poco en el arte urbano y es más allá del pintar, creo que el arte urbano parece ser que es una excusa para el encuentro, para la reunión, para crear banda, para crear crew, para crear familia, para crear, ¿cierto? Como esos primos que uno va haciendo en el camino, pues, que no somos de la misma madre ni de la misma familia, pero que sí hay como algo que nos une, ¿no? Y que nos vamos encontrando en el camino, y que se quedan en la casa de uno, y que uno se queda en la casa de ellos, como una gran red de colaboración. Entonces creo que desde ahí el arte urbano se diferencia con otras prácticas por la potencia que hay en el juntar la gente, en hacerlo juntos, en el encontrarse con el otro. Buenísimo, entonces eso que nos cuentas también y pensando, digamos, en eso que tú nos acabas de contar como en esa oportunidad para juntar la gente también. Hace poco leía en una revista de la Autónoma de la Universidad de la UNAM de México y hablaban un poco acerca del arte urbano, pero también del arte de los museos. Entonces, establecieron una diferencia que me parecía muy importante y es como la posibilidad del arte urbano de democratizar la cultura, de que o el arte, por decirlo más precisamente. Claro, porque en un museo tú piensas en una obra de arte que está en unas cuatro paredes, digamos lo que muchas veces no es muy asequible a muchas personas, pero también cuando tú piensas en el arte urbano, es la posibilidad, digámoslo, de que cualquier persona pueda acceder a él. Entonces me parece interesante eso que tú dices como el arte urbano como un punto de encuentro. Jorge, Tonra, ¿cuál es tu respuesta, tu comentario en relación a esto que estamos hablando acerca de eso, de qué es el arte urbano y cuál es su diferencia con otros tipos de arte? Pues a mí me parece muy interesante la relación desde su nombre, ¿cierto? Porque se vuelve un arte muy contextual, muy social. Digamos que la diferencia para mí también radica, y lo hablaba en estos días con alguien, y es que cuando uno está en la calle, está enfrentando su obra, su trabajo, finalmente a un contexto, a unas personas que van a estar viendo en diferentes momentos como el trabajo. Mientras que cuando uno está realizando una obra, digamos, en bastidor, un grabado, bueno, lo que sea ya pequeño como para uno en su taller, pues finalmente hay una introspección y una relación diferente del trabajo con el espectador. Es muy brutal cuando, digamos, una persona está en la calle y de repente no se espera que vaya a pasar, ¿sí? Como que se esté pintando un muro y pueden haber miles de reacciones. Como puede que le guste, como también puede que no, que simplemente diga como, uy, qué es esto que están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? No me parece que lo estén haciendo. Y entonces hay una cantidad de motivos y de sensaciones que ocurren en la calle que me parece que enriquecen muchísimo también el trabajo. Y ahí es donde siento yo que debe haber una gran responsabilidad de parte de, como de los que trabajamos, digamos, en la calle, porque como también, digamos, nosotros estamos comunicándonos directamente con las personas a través de la pintura, de la imagen, entonces hacer cuestionar, enojar o generar gusto o un placer, lo que sea como que nosotros estemos haciendo, está muy interesante hacerlo desde la intención, ¿sí?
porque, bueno, yo recuerdo, digamos, algún mural que hice alguna vez que no entendía, digamos, mucho la dimensión de lo que yo hacía y fue en Manizales pintar el tren que estaba sobre la avenida Paralela. Entonces causó como mucho revuelo porque hice una familia completamente roja y de repente pensé como que bueno, fue interesante todo lo que sucedió porque generó tanto comentarios positivos como negativos, pero no entendía las magnitudes de intervenir un espacio y de cómo podría afectar esto en la cotidianidad de algunas personas. Como también he visto muchos trabajos de algunos artistas que también me han afectado, digamos, de buena manera y como que mi cotidianidad. Entonces, como que me parece muy interesante la relación de lo que hacemos como con el contexto. Me parece que el arte urbano es eso, una experiencia social, una experiencia que nutre también, porque digamos que el arte urbano ya no solo se convierte en hacer una obra, sino que también, por ejemplo, el hecho de dar talleres, de compartir con niños o con personas, no sé, vulnerables de X o Y manera, como lo que se pinta, el solo hecho de pintar, como que tiene como un trasfondo como muy interesante que a veces se pierde como el arte de solo museo, de ir a visitarlo y ya, de que tienes que, no sé, si una persona, digamos, indigente va a poder disfrutar del arte desde ese encuentro, mientras que en un museo es muy escaso que pueda suceder. Entonces, como que desde allí me parece como muy atractivo también todo esto que hacemos. Claro, Jorge, digamos que a nivel de impacto, el impacto del arte urbano es totalmente diferente al impacto de arte, digamos, de los museos. Y en relación a eso, quiero hacerles la siguiente pregunta que está relacionada pues como con esas realidades de nuestro país, pero también está relacionada con dos preguntas que nos hacen aquí a través del Facebook. Bueno, quiero recordar a las personas que están conectadas que esta actividad o este conversatorio lo realizamos en el marco de una actividad que hemos denominado en el cafetero, arte urbano de entorno digital, arte desde lo público, con las sedes de Armenia y Pereira y Manizales del Centro Cultural del Banco de la República. Nos pregunta Luisa Fernanda López, nos hace dos preguntas, las voy a hacer de una vez porque están muy relacionadas. Dice, ¿cuál es la relación sociopolítica de sus intervenciones? Y la otra dice, ¿es posible pensar que a través del arte urbano se pueda generar realmente una transformación en las dinámicas sociales y conductuales? Aquí hablamos directamente del impacto del trabajo que ustedes desarrollan. No sé, Ventus, si nos quieres regalar tu opinión al respecto. Sí, pues yo siento que por un lado, uno, por la labor de uno en el arte urbano es como un navegante, ¿no? Explorar las afecciones, las sensaciones ¿cierto? Las estéticas en la calle y a medida que uno va en esa exploración, pues va asumiendo diferentes frentes políticos, ¿cierto? Hay veces que de pronto la intervención no tiene un carácter, digamos, o ni siquiera tiene una intención de impacto sociopolítico, sino o sea, puede ser también una intervención que no busque, digamos, que no tenga ninguna pretensión, porque en últimas el espacio o la calle es público, entonces está sujeto a intervenirse. Entonces, digamos que uno no se enrola como tal en una línea de intervención sociopolítica, que bueno, vamos a hacer todo encaminado hacia allá. No, hay en ocasiones en las que uno se asocia o que está explorando algún hecho político o algún acontecimiento social y desarrolla pues una gráfica en la calle a partir de allí. Y frente a los impactos que tiene en la comunidad, pues bueno, por un lado yo siento que las imágenes en lo público posibilitan el encuentro afectivo con el espacio y a partir de ahí pues se detonan una cantidad de situaciones, ¿no? De azares, de cosas que surgen, ¿cierto? Porque que surgen una vez se encuentra la gente en el espacio y, y esto eh, moviliza, digamos, una colectividad o moviliza un grupo de personas, directa o indirectamente, porque pues uno sale a pintar y cuando ya está haciendo la intervención, la gente empieza a ver el proceso, empieza a acercarse al muro, a preguntar, a tener interpretaciones, a querer de alguna manera conectarse efectivamente con este espacio. Y, y ahí entonces la gente
o quien vea pues esta intervención, pues empieza a generar como un imaginario, ¿no? A partir de este muro, y se empiezan a acercar más personas, y uno empieza a hacer amigos, o la gente empieza a tomar este punto o el lugar donde se interviene como un punto de referencia. Entonces, en esa medida, logra impactar la comunidad, sumando, creo que en el sentido del tejido social, ¿no? O logrando ese encuentro social a partir de una imagen en lo público. Y pues creo que solo el hecho de intervenir afuera a veces resulta como un motivante para muchas personas, o muchos jóvenes como ven la intervención y dicen, uy, yo también quiero hacer esto, también quiero como apostar, me parece bacano, simplemente quiere como sumar en ese sentido, llama mucho la atención como tal la intervención afuera en la calle. Muchísimas gracias, Ventus. Y tal vez un poco lo que tú dices relacionado con eso que cuentan por ahí, y es que el artista pone una parte de la obra, pero el público o el espectador es quien interpreta la otra parte, ¿cierto? Es un poco también eso, si te entiendo bien. Tonra, ¿tú cómo ves estas relaciones del arte con ese aspecto sociocultural y el impacto que puede marcar desde lo conductual, como hace la pregunta Luisa Fernanda López? Pues a mí me parece muy lindo como el papel que cumple, porque bueno, he tenido como experiencia de trabajar en varias fundaciones. Una de ellas fue Escuela contra la Pobreza, que creo que todavía sigue muy activa en el barrio San José en Manizales. Y, y ha sido muy interesante todo lo que se ha hecho desde allí, porque, bueno, el solo hecho de tener una relación directa como de, y muy estrecha, como de pintar con ellos, de enseñarles, de mostrarles otra realidad a partir desde la creación, no solo digamos desde el mural, sino desde la música, desde el teatro, como que dar otra visión del espacio, de los contextos, me parece que fortalece y enriquece un montón. Entonces, bueno, también, por ejemplo, se me va el nombre de la otra, bueno, pero estuve como en otra fundación también donde trabajé un montón con niños y siento que sí cambia mucho como la realidad o la percepción de algunas cosas, no en todos, ¿cierto? Siempre como que habrá uno o dos muy interesados como en lo que pasa y siempre como que ve uno como cierta transformación al menos como como de esa realidad. Entonces, pues como que ese interés, digamos, por todo esto, por este mundo creativo, por este mundo como de habitar la calle de diferentes maneras, como que amplía mucho la percepción de lo que tenemos alrededor. Entonces, pues siento que sí cambia mucho la percepción del espacio y de cómo habitamos los lugares y de qué maneras podemos estar plasmados directamente como en este espacio también porque digamos que a mí me parece muy lindo, por ejemplo, el hecho del graffiti, del bombing, si bien hay muchas discusiones al respecto, si le gusta o no le gusta, si es algo bueno o malo, muchas veces, pues siento que también es apropiarse del espacio de diferentes maneras, de habitarlo, de existir en esos espacios. Entonces, como que, no sé, estar permeados de todas estas realidades y entender que la calle es un espacio efímero también, como que todo el tiempo se está transformando, como que se vuelve como una realidad muy interesante para todos los que vivimos como en estos contextos, pues también, y para los que no, que simplemente están pasando y lo ven y lo sienten muchas veces, genera como algo, siento yo, muy positivo como para la sociedad en general. Claro, Jorge, en relación a eso es muy importante, digámoslo, pensar en esas obras de arte urbanas desde lo efímero también, porque, digámoslo, el público pasa, ve la obra, le genera algo, pero después ya no está. También, digámoslo, que de alguna manera esto se relaciona, como tú lo decías, bueno, con el mismo movimiento de la ciudad, donde todo siempre se está transformando, pero sin embargo, digámoslo, la obra o el mural siempre deja algo. O sea, yo en mi caso tengo muchos murales que recuerdo de Manizales, muchos de Bogotá, pero esto habla un poco acerca del impacto y en relación a ese impacto, Alex Rodríguez, que es, bueno, director de Biocultural, que es un festival de arte que se realiza aquí en Manizales, nos hace una pregunta y nos dice, que está relacionado un poco con lo que estábamos conversando, ¿no? Nos dice, ¿cómo se podría resaltar la identidad de un territorio como el eje cafetero mediante el arte urbano? Y cómo aportar al desarrollo social
desde la construcción de memoria estética y moral? Respondo yo. Bueno, yo siento que ¿qué pasa? Que hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando se está interviniendo las paredes, ¿cierto? Estas superficies efectivas de la ciudad. Y es que uno va viendo que en el camino empiezan a surgir una cantidad de organizaciones que de alguna manera instrumentalizan el, ¿cierto? Esta labor, este actuar, el arte urbano o esta expresión. Entonces pasan a ser organizaciones que de alguna manera no se acercan a la comunidad, sino que simplemente van, usan el espacio, manosean, digamos que el barrio y no queda nada, no queda nada en el espacio. Sí quedan imágenes, claro, la gente se relaciona a partir de ahí, pero creo que cuando uno tiene un enfoque social, es decir, si uno parta en el arte urbano de un enfoque social, pues creo que hay que hacer una labor, ¿cierto?, profunda para que el arte urbano logre hacer su labor, y su labor es traducir, develar, ¿cierto?, todos esos imaginarios que habitan en el barrio, ¿cierto?, como que saquen a la luz por medio de imágenes, de gráficas, ¿cierto? Salgan a la luz esos sentires que hay en el espacio y que no se sientan de pronto como desplazados por, por unas imágenes que vienen y entran y vuelven y salen, ¿cierto? Creo que en ese momento es cuando se pierde el carácter social, si ese es el rumbo que toma, como entrar al espacio, conectarse con la comunidad, saber leer los imaginarios, las cosas que están ahí, estar como muy atento, muy sensible a lo que sucede, ¿no?, con las personas en el espacio. Sí, me parece clave eso y es como un artista tiene que saber leer las realidades también, saber leer lo que está pasando en el entorno para después pasarlo, digamos, ese gran lienzo, ese gran muro. Jorge Tonra, ¿tú qué piensas al respecto de la pregunta que nos hace Alex? Pues yo siento que la transformación de los espacios también hace posible lo que decía ahorita Ventus, como esa interacción con la sociedad. Y en ese paso y en ese espacio donde hay una interacción se generan como muchos momentos y muchas realidades que ayudan, digamos, como a fortalecer también, digamos, la cultura de un lugar. Por ejemplo, hablando directamente de Alex, por ejemplo, que él ha realizado durante, ya esta fue la octava versión del Biocultural, me ha parecido que, hablando directamente del festival, como que se ha fortalecido un montón todo lo que se ha hecho desde generar que los artistas locales tengan un crecimiento también como de lo propositivo que se es como, y de la relevancia que tiene como el arte urbano desde lo local, ¿cierto? Entonces, digamos, en esta versión, la organización fue como muy increíble en el hecho de traer, digamos, a un curador como lo es Juan David Quintero para que hiciera una curaduría del espacio, del contexto en el que habitamos, digamos, el momento y cómo nos vamos a los artistas cómo nos apropiamos de un contexto y de una curaduría para poder proponer en un espacio. Entonces, desde allí veo que es muy importante que se fortalezcan todos estos procesos, además de ver, digamos, el avance de artistas como Crane, ver las propuestas que son tan diferentes, por ejemplo, como la que tuvo Ana María Trujillo con cartelismo y con una propuesta súper hermosa de que los hombres en la cocina huelen a flores, creo que es la frase, o como la de Otis, que también trató como de todo esto, como de lo ambiental a partir del cartel y de ver como lo efímero que es el trabajo también en la calle y cómo se aborda desde diferentes puntos, o de retomarse diferentes espacios que nunca se han visto como posibles, bueno, en muchos momentos no se huyeron posibles, como lo de hacer el pisal que hizo Mugre o como el que hizo esta chica de Bogotá. Entonces vemos cómo se va fortaleciendo también el arte desde lo local, pero también cómo empieza también a tener como una mirada desde todos los ámbitos nacionales y bueno, y a fortalecerse un montón. Entonces como que, pues más allá de la pregunta, pues quería también hablar un poco
del fortalecimiento que ha tenido el arte urbano, pues como local desde Manizales, y también ver cómo crece el arte urbano en el eje cafetero, por ejemplo, con el Pereira Querendona, que lo organizan pues con Ventus y bueno, toda la organización del Cuyay. Entonces, bueno, me parece también fundamental como reconocer todo esto que se está haciendo. Jorge, eso que tú dices es muy importante, el fortalecimiento del arte urbano a través de diferentes iniciativas, pero también con el apoyo de diferentes entidades culturales. A propósito de eso, Juan David Quintero Álvarez nos preguntan directamente aquí al Banco de la República, nos dicen, ¿cómo entiende el arte urbano, el graffiti, el muralismo, el street art, una institución como el Banco de la República? Quiero contarles a las personas que están conectadas que nosotros desde los centros culturales del Banco de la República a nivel nacional, específicamente hablando de la región cafetera, que es desde donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, hemos venido trabajando desde hace algunos años en diferentes actividades relacionadas con el arte público. En esto entra uno, el grafite, el lettering, el street art. Hemos tenido la oportunidad de contar con artistas como Saco Vasco, aquí en Manizales, por ejemplo. Hemos tenido a un artista colombiano, en este momento se me escapa el nombre, pero lo tuvimos también hace 3 años, es uno de los mejores artistas de graffiti del país, y hemos venido trabajando diferentes procesos. Entonces, uno, desde el Banco de la República y gracias a las alianzas que hemos desarrollado, por ejemplo, con el Biocultural, con el equipo de Luisa Fernanda y Alex, hemos venido siempre apoyando el arte urbano, el arte urbano. Nosotros creemos que el arte urbano es una oportunidad impresionante para potenciar, uno, para potenciar la obra del mismo artista, pero también para potenciar procesos sociales. Valoramos de una manera profunda todo el arte urbano, pues ustedes lo saben, ustedes los que están acá con nosotros hoy, con Tonra venimos trabajando desde hace algunos años y con Ventus también desde Pereira se viene trabajando. Entonces, más o menos como para contarle a Juan David, nosotros estamos realmente comprometidos con el arte urbano y con el desarrollo del arte urbano en el país, y eso lo hacemos, digamos, a través de la participación en diferentes festivales que se realizan no solamente en el cafetero, sino en otros lugares del país. Hay una pregunta por acá que me parece bien interesante que nos hace María Virginia Santander desde Manizales. Nos dice, ¿cuál es la participación de la mujer en el desarrollo del arte urbano en la región? Bueno, a mí me gustaría decir algo sobre esto. Ahí, quítale un segundito el primero, Tirena Ventus, de que me parece tan importante lo que está pasando en serio con el arte urbano, no solo en la región del eje cafetero, sino en Colombia, porque las mujeres siento que tienen un papel fundamental y una voz muy particular que muchas veces, no sé, de hablando ya de géneros, como que a veces no pasa en los hombres. Las mujeres, muchas son muy, cuando salen a la calle, no solo son muy políticas, sino que también tienen una voz muy particular. Y siento que hay mujeres en Colombia que lo hacen exageradamente bien, ¿cierto? Hablar por ejemplo, de Gleo, que ya no solo es como un artista con nombre en Colombia, sino que es de talla internacional, y como su lenguaje también habla de lo que somos, ¿sí? Desde la identidad, desde nuestras raíces realmente, y cómo muestra esto como en el mundo, me parece como demasiado increíble. Hablar, por ejemplo, de Mugre ya a nivel local, cómo viene después de muchos años de no estar en Manizales y hacer una propuesta sobre este piso, como hablando pues como de toda esta región, ¿cierto? A través de este retrato. Y bueno, Nandi Mondragón también hace un trabajo súper bello en el arte urbano, Soma Difusa. Bueno, hay una cantidad de mujeres que están haciendo cosas increíbles, y quiero hablar de una, pero en este momento se me va el nombre, que es demasiado política. No sé si Ventus me ayuda de pronto eh, con el nombre, si sabe. Que pintó también con Gleo en Argentina. Que es mucho del trazo con brocha desde lejos, es un poco sucio, pero es demasiado potente, es de Bogotá. Se me va el nombre, no recuerdas. Bastardilla. Entonces, ver, digamos, cómo tiene un mensaje siempre en su trabajo, y que es tan particular y es tan poderoso,
Entonces, como que me parece muy importante, ¿cierto? De la calle Valentina, digamos, con este trabajo tan poderoso también desde la mujer. Y bueno, una cantidad de artistas, ¿cierto?, que tienen mucho poder como desde lo que dicen, ¿sí? Porque, bueno, nosotros en el arte urbano tenemos también una característica de que vemos todo el tiempo imágenes muy grandes, que son muy visibles y a veces atmosféricamente como que no le prestamos atención, pero he visto también que desde las mujeres como que tratan mucho esto, ¿cierto? De generar ambientes, digamos, lo hablo directamente también, por ejemplo, por Sabina. Entonces, como que bueno, no sé, siento como que hay una gran variedad de cosas que fortalecen también el trabajo, pues no sé, desde lo femenino. Ventus, ¿y tú cuál es tu punto de vista en relación a la pregunta que nos hace María Virginia Santander? Bueno, yo quiero partir mi opinión como hablando un poco como de la escena en el eje cafetero, ¿no? Como en general. Pues yo siento que la escena del eje cafetero a nivel graffiti y arte urbano, digamos, en lo que se contempla como eje cafetero, Armenia, Manizales y Pereira, en los últimos 5 años ha logrado cosas muy potentes a nivel nacional, incluso cosas de mucha relevancia si uno lo pone ya en el campo internacional, en el sentido en que las organizaciones, los colectivos que están haciendo presencia en cada una de las ciudades se ponen de acuerdo y le apuestan a fines comunes, se programan en el año para generar intercambios, o sea, es como el caso de Policromía, que es algo que es único aquí en el país, ¿cierto? Que da la posibilidad al artista de la región de compartir con otros artistas internacionales, con otros artistas nacionales, de ir a cada una de las ciudades y hacer su trabajo artístico. Entonces, creo que es muy enriquecedor porque en la medida en que los artistas de Pereira van a Manizales, los de Manizales van a Armenia, los de Armenia van a Pereira, y en la medida en que empieza a haber la movilidad artística entre escenarios, eh, permite tejer mucho, ¿no? Porque como las ciudades están tan cercanos, pues los costos de traslado, de desarrollo de obra, el lenguaje, las formas de actuar son muy similares, entonces nos permite como avanzar en bloque, ¿no? Y hoy día sucede, ¿cierto? Suceden esos intercambios. Ya hace 3 años Policromía viene funcionando. El año pasado se logró hacer un intercambio con México, o sea, como que los artistas de México vinieran acá y otros iban hacia allá. Entonces, en esa medida se ha ido como construyendo una gran red de intercambio de artistas y eso creo que suma mucho a la identidad, como también sumándole ahorita la respuesta para el compañero Alex, creo que eso nos empieza a hacer como identidad en el cafetero, es decir, la posibilidad y la apuesta de encontrarse con otros que hacen lo mismo y empezar a tejer, a intercambiar conocimientos, maneras de hacer, ¿cierto? Y creo que en esa medida nos empieza como a construir una identidad en el eje cafetero. Ahora bien, ya en el tema de lo femenino, pues creo que a nivel nacional, pues hay, digamos, unas grandes eh, ponentes del arte urbano y del graffiti a nivel nacional, ¿cierto? Creo que, es decir, he podido no ver que en la medida en que una mujer inicia en el arte urbano, en el graffiti, como que se asenta más en el tiempo. Es decir, más que muchos compañeros que uno ve que con el tiempo dejan esto atrás, como que las mujeres llegan para quedarse ¿sí? En la escena, como que llega con tal potencia que empieza a conectarse con todo. Y hoy día, pues siento como en el hoy que hay mucho colectivo nuevo, que hay muchas personas, eh, mucha mujer que está ahí como metiéndole, que está saliendo a las calles a pintar, que está como, porque también salir a la calle es un acto de valentía, ¿cierto? En un país pues tan machista y tan opresor con la mujer, es muy tenaz también que una mujer salga sola a pintar y empiezan entonces a decirle cosas, empiezan, ¿cierto? Como que ese bullying sobre la mujer se vuelve también un acto de valentía, ¿no? Salir como mujer, ¿no? Salir a la calle a pintar, a enfrentar el azar. Y lo estamos viendo hoy día en
el eje cafetero, pues hay muchas chicas muy talentosas que están saliendo y se juntan en colectivo y salen a pintar juntas y se están parando duro, ¿no? Están ahí metiéndole. Entonces, lo que tú dices es muy cierto y por acá nos lo menciona también uno de nuestros asistentes al conversatorio, Juan David Quintero, nos dice que el trabajo que está desarrollando en el eje cafetero es increíble, que todos los festivales que están haciendo y lo que está pasando, que admira mucho pues como todo lo que se está haciendo y yo creo que tiene razón, digamos lo que se ha ido potenciando todo, todo el espectro cultural y artístico para que el arte urbano también como que florezca un poco más a partir de los festivales y las iniciativas también individuales de distintos artistas. Hay una pregunta que nos hace la gerente del Centro Cultural del Banco de la República y es, claro, digamos lo que cuando uno ve a la gente pintando, ve a la gente trabajando, ve uno los resultados, uno ve pues resultados realmente fascinantes, pero uno desconoce qué hay detrás de todos los procesos que ustedes realizan. La relación o la pregunta más bien es en relación a qué dificultades tienen ustedes para las creaciones de arte urbano. ¿Cuáles son las dificultades en el eje cafetero? ¿Arranco Jorge o arrancas tú? Bueno, Dale. las dificultades que hay para pintar hoy día en el eje cafetero. Bueno, primero que todo, creo que la práctica para el eje cafetero es muy nueva, ¿sí? O sea, si bien desde hace 20 años se viene realizando aquí en el eje cafetero, pues eh, hablo nueva en el sentido de que la institución lo reconozco, porque pues, de alguna manera la institución es la que impone las leyes en el espacio público o en la calle, ¿cierto? La regula. Entonces encontramos muchas dificultades en los vacíos institucionales, en los vacíos que hay para, para que se posibiliten este tipo de manifestaciones. Entonces se encuentra mucho tropiezo burocrático, ¿no? Para pedir permisos, para que se pueda hacer, que no se, y hay veces incluso que la institución o las alcaldías, las secretarías, no tienen elementos, ¿cierto? Para permitir y ni siquiera como para regular, ¿cierto? Entonces hay mucho vacío a nivel institucional que no permite que se desarrolle, eh, digamos, naturalmente. Sin embargo, se sigue desarrollando, porque si hay algo claro en estas manifestaciones en la calle es que no son radicales, sino que tienen como un aspecto más radicante, es decir, que se van adaptando a los espacios, a las normas, que no importa como esté el ambiente, se abre paso, ¿sí? Empiezan a adaptar a los espacios, a las circunstancias. Entonces, ese ha sido como uno de los grandes impedimentos en el cafetero, ¿no? Como la, los vacíos que hay a nivel pues, institucional. ¿Qué otro? No, pues, creo que ese es como el principal impedimento para el desarrollo. Y bueno, y el presupuesto, ¿no? Porque pues la labor que nosotros hacemos, si bien es efímera, el desarrollo, la intervención, la pintura, los festivales requieren de un soporte, de un capital humano, de un soporte logístico, alimentos, de hidratación, o sea, de un presupuesto, ¿cierto?, que se requiere para desarrollar un buen mural, que no haga falta nada, o un buen evento, pero encuentra uno que a pesar de que hay mucha colaboración o hay mucha participación de la empresa privada apostándole porque creen los procesos, sí siento que ha habido o hay como un estado de las convocatorias, es decir, de los estímulos económicos para que se desarrolle. Hay un presupuesto muy bajo comparativamente con otras ciudades. Pues si uno empieza a ver el desarrollo del eje cafetero, a Bogotá, a Cali, a Medellín, pues estamos o sea, no estamos parejos, pero sí hay un gran desarrollo en el eje cafetero comparativamente con los recursos disponibles. Entonces tiene uno que de alguna manera buscar a convocatorias a nivel nacional, por lo menos aquí en Pereira, hay un estímulo de arte urbano de parte de la Secretaría de Cultura, pero es un estímulo de 8 millones de pesos, uno en el año, ¿cierto? O sea, en Bogotá hay, sí, cualquier cantidad de miles de millones de pesos. Conoce muy bien ¿cierto? Entonces creo que es eso, como que esas dos limitantes. Hay vacíos institucionales y falta de presupuesto. Entonces aquí a uno le toca guerreársela. Igual así nacemos, ¿no? Haciéndolo uno mismo.
o sea, apostándole todo a esto y gestionando lo que haga falta, pero sí muchas veces para poder crecer se requiere de cada vez un mayor recurso, además porque la comunidad va creciendo y la comunidad ha crecido a tal momento, a tal punto que ya requiere como de más piola para que pueda elevarse más, ¿no? Se requiere de mucho más presupuesto y más actividades. Claro, entonces, como tú decías, en la región yo siento también que el arte urbano está emergiendo, entonces es un proceso también que es, digamos, lo que se va construyendo poco a poco, digámoslo, eso es lo que hablaba Jorge, y es consolidar esa fortaleza del arte urbano, del movimiento del arte urbano en la región. Jorge, cuéntanos tú, Pues ¿cuál es igual tu... yo me sumo realmente a todo lo que dijo Ventus, porque pues sí, digamos, todo esto de las políticas públicas y esas regulaciones y de los presupuestos es algo bien complejo y yo creo que no solo en el eje cafetero, sino como en las subregiones como en, de Colombia en general, porque la gran mayoría de presupuestos, digamos, en la cultura, lo que decía él, digamos que en Bogotá hay una gran cantidad de convocatorias, no solo para el arte en general, sino para el arte urbano. Por ejemplo, en Bogotá el año pasado hasta Transmilenio sacó una convocatoria para arte urbano de mucho dinero y Darte saca 2 veces al año varias de también como sobre pues como convocatorias de este tipo, mientras que en las regiones pues en las subregiones es un poco más complejo. Y digamos que también siento yo que todo esto del espacio público, hay ciertas políticas que a veces no son ni siquiera muy claras, ¿sí? O que los espacios como que se habitan, digamos, desde el arte urbano, son desde lo ilegal. Y bueno, allí también hay como ciertas cosas que son complejas porque también, digamos, el graffiti parte desde lo ilegal y de hacerlo ilegal, ¿cierto? Pero, digamos, en el momento de hacer mural y uno quiere llegar a ciertos espacios, también se complica un poco a veces por el hecho de pedir, no sé, el pedir permiso. Y siento yo que también el arte urbano se volvió algo, o no se volvió, pero es algo un poco no sé cómo decirlo, sino que, digamos, en las regiones, por ejemplo, pasa que ya todo se vuelve un poco, o en una gran mayoría, digamos, en el eje cafetero, uno lo que ve cuando viaja, no sé, por pueblos o por muchas partes, uno generalmente ve pájaros, flores, campesinos, y como que ya el arte urbano como que hasta dónde se institucionaliza y dónde está realmente la propuesta del artista, eh, como desde el espacio también y abordando, digamos, estos elementos que son tan cotidianos en nuestras regiones, pero hasta qué punto dejamos de hacer, digamos, una mímesis del espacio y empezamos a hacer una propuesta de vida, de pensamiento frente a estos espacios públicos. No solamente el hecho de ir a decorar un espacio, el hecho de decorar un espacio, digamos, con flores, por ejemplo, no está mal para nada, pero también está muy interesante cuestionar estos mismos elementos y ponerlos en cuestión de X o Y manera. Entonces, como que aparte de lo que dice Ventus, que pues, esto completamente real, ¿cierto? Pues veo un poco como esto que menciono, que también como la tarea de nosotros como artistas urbanos es cuestionarlo, es cuestionarnos la calle y la imagen también, como desde estos puntos de vista. Jorge, muchísimas gracias. Dale, Ventus, qué pena. Sí, yo me sumo a lo que dice el Tonra porque es cierto, ¿no? Es decir, hay muchas instituciones o muchas empresas, colectivos que creen en el arte urbano o que dicen creer en él, pero cuando invitan al artista a pintar, quieren que todo se relacione con el paisaje cultural cafetero y todo se termina convirtiendo. Incluso uno ve muchos artistas que usan siempre la misma imagen del barranquero volando. O sea, ese barranquero volando no lo ve a todo el mundo, entonces pareciera ser que, que todo el mundo quiere la misma imagen, realmente no quieren el arte urbano, quieren es más como una sensación decorativa. Y es ahí donde creo que estamos fallando, donde se le permite al artista hacer, pero no, ¿cierto? Como que se le imponen unas temáticas, unas maneras, y ahí, ¿qué exploración va a haber? Si me entiende, como que no hay ninguna propuesta, entonces terminan siendo una cantidad de pajaritos lindos, ¿cierto?
que adornan, pero que terminan ocultando. Es decir, parece ser que al espíritu del arte urbano, a esa potencia que hay, ¿cierto?, de velar las sensaciones colectivas y de la urbe, le, le nace un hermano gemelo que, que lo sesga, ¿no? Que lo sesga, que lo borra, que lo tapa, porque en vez de develar lo que realmente pasa en el barrio, en la vereda, en la ciudad, termina ocultándolo con unas imágenes lindas para que la gente no dé cuenta de lo que pasa. Entonces se termina desplazando el contexto y se terminan emplazando, como imponiendo unas imágenes a la gente que, pues, que no va a pasar nada, ¿cierto? Como que nos dejan en esa amnesia, como que se vuelve una pieza light, ¿no? Eso que tú dices, Ventus, de develar el sentimiento colectivo, me parece algo, primero, algo supremamente hermoso, pero más que hermoso, me parece muy, muy potente. Me parece que es un aspecto bien importante que tú mencionas. Y en relación a esto, bueno, tenemos muchas preguntas a través del Facebook y yo tenía más preguntas, realmente no creo que les vamos a alcanzar a hacer, pero en relación a esto que tú nos estás diciendo, Ventus, nos pregunta Andrea Marulanda Montes. Eh, no, perdón, la leo por acá. Dice, ¿no deslegitimaría de alguna manera el intervenir la calle a manera de protesta, resiliencia, etcétera? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Que si nos deslegitimaría un poco el intervenir la calle a manera de protesta o de resiliencia. ¿Vas tú o respondo? Yo no lo entendí bien, pero responde tú. Bueno, yo tampoco como entendí exactamente como la pregunta, pero lo que sí quiero decir al respecto es que el graffiti en Colombia no nació como nació, digamos, el muralismo mexicano, ni el graffiti en Europa, ni en Estados Unidos. Aquí el graffiti nació desde los mensajes de la FARC, de la UC, de todas estas organizaciones, como un hecho del terror, ¿cierto? Y me parece importante saber de dónde nace el graffiti en Colombia para nosotros también empezar a hacer una propuesta muchas veces potente, ¿sí? También desde lo conceptual. Por ejemplo, ahorita yo quería hablar precisamente de Bastardilla, de su trabajo, porque ella tiene una posición política, una posición muy fuerte social, ¿sí? Que muchas veces no es del gusto, digamos, de las personas en general, ¿cierto? Del común denominador, pero los mensajes que trae realmente como que cambian la percepción de muchísimas personas, de muchísimas cosas que están pasando. Entonces, siento que el arte urbano tiene que pensarse más, y vuelvo a lo que decía anteriormente, a no solamente hacer cosas bonitas, pájaros, flores, está demasiado bien y está muy lindo que se haga también, ¿cierto? Porque es muy necesario, pero también está brutal plantarse desde el hecho político de la existencia, desde lo que vivimos constantemente, y repensárselo también puede ser de una manera hermosa, pero entonces es cómo nos apropiamos de esos contextos y de esos conceptos que tenemos en nuestra cotidianidad colombiana para poder realizar nuestra obra. Entonces, pues es algo que es muy interesante que hacen muchos artistas urbanos y que realmente allí hay mucha potencia desde lo que podemos decir. Hey, y Ventus, aquí ya tengo la aclaración porque yo tampoco entendía muy bien como la pregunta, pero me salía cortada en el celular, entonces ya voy a hacer la pregunta de manera correcta. Qué pena contigo, Andrea. Andrea nos pregunta, y estábamos hablando hace rato, como cómo fortalecer la escena del arte urbano en la región, no, y una de las cosas que mencionamos por ahí fue el tema de las políticas públicas. Entonces, lo que dice Andrea Marulanda es, ¿hasta qué punto se deben establecer políticas públicas para el arte urbano? Nos dice que si estas políticas o establecer estas políticas no deslegitimaría de alguna manera el intervenir la calle a manera de protesta. O sea, hay como un contrasentido. Claro, el tema de las políticas públicas, digamos lo que obviamente corresponden a temas, digamos, del Estado, de los gobiernos, pero que si el implementar estas acciones o estas políticas no deslimitaría una acción que está, digámoslo, hecho o realizado a manera de protesta. Más o menos se entiende la pregunta. Sí, sí, yo la entiendo. Pues yo creo que lo siguiente, y es que hay,
En el arte urbano las fronteras son borrosas, ¿cierto? ¿En qué momento una cosa pasa de ser graffiti a volverse arte urbano? ¿En qué momento una cosa es street art para volverse un urban art? Y asimismo hay una cantidad de definiciones que hay alrededor del mundo de la práctica. Pero digamos, si usted las ve como en una manera más, sí, por categoría, podría uno ver que todo se divide entre lo ilegal y lo ilegal, ¿cierto? Entonces, que se generen unas políticas públicas para la implementación o el incentivo de prácticas callejeras no deslegitimiza lo otro, porque digamos, esto es un incentivo para colectivos, organizaciones, artistas que quieren, que, que, que están de acuerdo con esto y quieren usar estos recursos para el desarrollo cultural o el desarrollo de su obra. ¿Cierto? Por otro lado están las prácticas, eh, ¿cierto? La potencia del grafiti, la potencia del grafiti es efímera, es un sentir, ¿no? Que, que se expone o que hiere la ciudad, que la interviene, y, pero que no necesita regulaciones. Es decir, el grafiti más bello es el que es espontáneo, el que nace, ¿no? El que sale de la persona y lo inscribe. Entonces, creo que las, las manifestaciones en la calle no, es decir, no necesitan ese incentivo, ese tipo de manifestaciones, ¿cierto? Esas manifestaciones que quieren hacer crítica, que son contestatarias, ¿cierto? El graffiti letras, ellos no necesitan permiso, simplemente salen al espacio y lo intervienen. Por otro lado, están las políticas públicas que alimentan un sector de la sociedad que requiere de ese encuentro alrededor del arte urbano. Entonces creo que son como dos escenarios que sí se encuentran, ¿cierto? Como las fronteras borrosas se encuentran, pero que uno va en una dirección y el otro va en otra. Contesto la pregunta de la compañera. La pregunta que nos hace Andrea desde Manizales. ¿Tú ahora tienes algún comentario al respecto? Igual como lo que venía hablando ahorita, pues como iba como un poco respecto a eso, pero también lo que decía Ventus, pues es muy real. Digamos, el graffiti letras, no necesita ningún tipo de como de permisos ni de aprobaciones para hacerlo, porque en sí el graffiti es eso, como parte desde la ilegalidad también y desde el underground, como para hacer una propuesta simplemente que no necesita permisos. Y hay sí hay unas fronteras, como lo dice también, muy borrosas, mientras que el arte urbano muchas veces, o generalmente yo que me considero pues como más artista urbano, digamos que grafitero, porque yo ni hago graffiti, me gusta explorar las letras, pero no considero que sea graffiti ni siquiera. Entonces, como que nosotros desde el arte urbano siento yo que sí necesitamos, digamos, algunas otras políticas o otros tipo de cosas que, o cierto tipo de apoyos que sí buscamos realmente. Digamos, desde el graffiti no se buscan estos permisos porque pues parte es de la ilegalidad, entonces pues no, pues como que siento que Ventus igual respondió como todo perfectamente, pero sí, esa es como mi postura frente a ello. Jorge Ventos, muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas, pero yo creo que realmente no vamos a alcanzar a responderlas todas. Si les parece, cerramos con dos preguntitas. Digamos, lo voy a tratar de juntar dos preguntas en una. La primera es, bueno, lo saluda, varias personas nos saludan a través del Facebook, pues entre ellos Andrea Marulanda, Ivonne Mendoza, Betty Mejía, Andrea González, y lo saluda muy especialmente Ricardo Muñoz Izquierdo, que es un artista que ustedes conocen de Pereira, y les hace una pregunta. Dice, ¿hacia dónde creen que va o apunta el arte urbano en Latinoamérica? Esa pregunta, y yo le quiero sumar para que respondamos pues como un poco rápido, que pena con ustedes, sumarle la pregunta de precisamente que nos convoca hoy, que es la relación esa de el arte urbano y los entornos digitales. Digamos que nosotros, bueno, la semana pasada tuvimos la experiencia de realizar un taller con Tonra aquí en la ciudad de Manizales, desde la virtualidad, y es una cosa bien interesante porque cómo se piensa en un taller de arte urbano a través de un computador, es complejo. Pero entonces es eso, ¿cuál es la relación? ¿Ustedes cómo ven esa relación del arte urbano con el entorno digital? Y la pregunta de Ricardo, ¿hacia dónde va o apunta el arte urbano en Latinoamérica? Si quieres, Jorge, dale. de una. Pues
A mí me pareció muy interesante el taller que pude dar del arte urbano y los entornos digitales, precisamente porque también como que son herramientas simplemente que surgen como para el apoyo de la práctica que nosotros realizamos. Entonces, digamos, en el taller estuvo muy chévere porque lo que hice fue como mostrar como los procesos de cómo empiezo una idea, cómo la desarrollo desde las técnicas y cómo llego a plasmarla, digamos, en un gran formato. Entonces les mostraba, digamos, las herramientas como Medibank, donde hago, digamos, bocetos para poder realizar el muro, otra como Photolayers donde puedo hacer montajes de los dibujos que tengo en pequeña escala y cómo ellos sirven para aplicarlos a gran escala y son, son eso, herramientas que nos ayudan como a fortalecer también a hacerlo de manera diferente o simplemente como apoyo, pero también hay otros artistas que son muy, muy interesantes, digamos uno que es graffiti letras, que es de lo mejor que hay, digamos, en el mundo, que se llama Sofles, y en estos días subió un video de realidad virtual, de realidad aumentada, donde el man se coloca pues las gafas y lo que hace es pintar sobre un tren, escribe sus letras pues desde la virtualidad, ¿cierto? Entonces pues es algo muy loco, muy raro, como ver cómo pintar un espacio que es ilegal hacerse, donde mueren, digamos, muchos grafiteros en el mundo por este tipo de cosas, como pasó, digamos, con los BSK en Medellín, y cómo, digamos, se vuelve esto ya algo como tan hasta desnaturalizado de alguna manera como el hecho de hacer graffiti en realidad virtual. Pero también, digamos, el mismo Sofles, por ejemplo, ha hecho videomapping con sus obras, ¿sí? Pinta un muro gigante en cierta parte del mundo y sobre ella se convierte también en una experiencia visual muy interesante. Entonces, siento que todos estos nuevos medios soportan, que generan experiencias y hacen que se vuelva, digamos, muy versátil como el hecho de la creación también como en el arte urbano, en todo lo que pasa pues como en esto. Y bueno, y ya la otra pregunta que hacía Ricardo, un saludo bien grande para ese hombre, admiración total, es que es que a mí me ha parecido muy interesante con lo que ha pasado desde noviembre con todo lo de las marchas, y bueno, desde mucho antes en Latinoamérica, con todo lo de las protestas, las marchas, todo esto, digamos, la posición que tuvo Inti en Chile con su mural. No sé si los que están conectados conocen, pero pueden buscar a Inti en Instagram y ver los videos de cuando estuvo todo esto de las protestas, una mujer vendada con unos elementos en su vestimenta y cómo realmente se vuelve muy potente y muy contestatario y muy bello lo que se hizo como con su propuesta. Entonces siento que el arte urbano se vuelve una herramienta para nosotros poder hablar de diferentes maneras y se vuelven una voz y un lenguaje que está directamente implícito como de la imagen y las personas. Entonces es fortalecer como esta voz que nosotros tenemos y ver lo potente que es para nosotros poder manifestarnos de X o Y manera. Entonces, bueno, siento que hacia allá apunta todo y siento que se está haciendo así de una u otra manera, como que si es una voz que es muy latente, es muy poderosa y que puede ayudar a transformar o a plantearse preguntas o diferentes cosas como en el contexto en el que habitamos. Muchas gracias, Jorge. Cuéntanos tú qué piensas al respecto de esta proyección del arte urbano en Latinoamérica y de la relación de entorno digital y arte urbano. Bueno, primero voy a responder lo del arte urbano y el entorno digital. Sí, bueno, pues hace poco se realizó con el Banco de la República precisamente un laboratorio de arte urbano. Pues la experiencia fue una experiencia diferente, claro. O sea, pues, acostumbrado a estar con la gente, crear juntos, construir, o sea, como estar ahí de frente, los trucos, ¿cierto? Como esas cosas que resultan ahí del encuentro, de hacer como una co-creación, ¿no? Ahora bien, cuando ya estamos mediados por la pantalla, por las redes, pues si bien no estamos juntos creando en la calle, sí cada participante está relacionado de alguna manera con lo público. Es decir, solo sacar la cabeza por la ventana ya lo permite a uno hacer una relación entre el adentro y el afuera. Entonces, posibilita, a pesar de que estamos
un entorno virtual, sí nos posibilita hacer reflexiones alrededor de lo que pasa en la calle y a partir de ello, pues usar unas técnicas que sean adecuadas o que sean eh, o que nos permitan hacer esa intervención en la calle. En el caso del taller pues, que dicté la semana anterior, pues estuvimos trabajando sobre el stencil, ¿cierto? Reflexionando desde lo que pasa en la calle, desde ese sonido que pasa todas las mañanas a cierto momento por nuestra casa. Sí, hay muchos elementos y hechos estéticos que pasan en la calle, que a pesar de que estamos adentro o algunas personas estamos muy confinados, pues el arte urbano allí nos posibilita, ¿no? Hacer ese relacionamiento entre el adentro y el afuera y acercarnos, pues, o crear, pues, en ese sentido. Pero, pues, indudablemente la calle siempre va a ser la calle y el encuentro es el encuentro. Y si el arte urbano, pues, apunta al encuentro, creo que siempre va a primar más ese espacio presencial. A pesar de ello, como les digo, pues, para mí fue una experiencia nueva dictar un taller, un laboratorio por un medio virtual, pero creo que fue muy exitoso, se logró el cometido y se disfrutó, ¿no? Sobre todo, como que cada uno en su espacio iba creando, iba explorando ese tema que le llama la atención. Y bueno, y frente a la pregunta de Richie, pues, bueno, no, un saludo a Ricardo. Ahora sí, te parce. Lo estimamos mucho respeto para Richie. Eh, Parce, yo creo que esto a futuro se está volviendo como un gran entramado entre bases, ¿cierto? Algo así como unas TAS, como unas zonas temporalmente autónomas, como una especie de pirataje de diferentes bases, ¿no? Como que a nivel latinoamericano se crean, se acercan cada vez más esos nodos de creación, de colectividad, lo que permite es como ir consolidando una fuerza, ¿no? Relacionamiento, una cosa ahí que hay entre nodo y nodo, entre colectivo y colectivo, entre país y país. Entonces, cada vez esos lazos se vuelven cada vez más estrechos y yo creo que empieza a configurar como o podría llegar a ser, ¿no? Como un gran bloque de acciones políticas, ¿no? Porque pues solo el pintar en la calle ya es un gesto político. Cada vez como nos acercamos más, creo que hay como sí, como que da cuenta de un pensamiento, de una intención, ¿no? hacia, hacia la sociedad. Hay un mensaje ahí que te está invitando a reflexionar, a acercarse a la calle. Entonces, sí, creo que se consolida o se ha ido consolidando un gran tejido vivo, ¿no? Pues, Beto, muchísimas gracias. Yo creo que vamos cerrando. Estamos muy entretenidos, estamos conversando muy chévere. Por acá me escriben que están enganchados, pero todo lo que empieza tiene un final, como dicen habitualmente. Les quiero agradecer por el espacio. Realmente nos sentimos orgullosos de tener artistas como ustedes y también, digamos, desde el ámbito de la gestión cultural, valoramos inmensamente todo el trabajo que ustedes desarrollan a partir del talento que ustedes tienen y de todos los proyectos que han realizado pues en el eje cafetero. Quiero agradecerles, no sé si de pronto tiene un comentario adicional para cerrar y agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. bueno, no, pues de mi parte un saludo a Tonra. Incluso la amistad de nosotros viene desde hace que como 8 años y precisamente nos conocemos pintando en un Que evento. empezamos. Qué bueno. Sí, nos conocemos en Cali, ¿cierto? Sí, Entonces, a eso me refería ahorita cuando hablaba de los primos, ¿sí? Somos como primos. O sea, puede llegar a mi casa, quedarse y nos vamos encontrando en diferentes espacios, ciudades. Y lo que nos ata es eso, la intervención afuera, en la calle. Entonces, nada, pues un saludo, un abrazo pues a todos los que estuvieron ahí pendientes y bueno, a sumarle al dentro, al afuera, a a estas artes callejeras que siempre están pidiendo como a gritos más espacios, más posibilidades y que como va creciendo pues cada vez se requiere de un poco más, ¿no? Y bueno, un saludo a todos.
Muchas gracias. Bueno, Tonra, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, igual agradecer a todos los que se conectaron, a todos los que quisieron pues escucharnos un poco de todo lo que pensamos frente como a lo que hacemos, ¿cierto? Muy chévere como el interés que hay siempre por todo este medio y de todo lo que pasa en general. Y no, igual saludar aquí, chévere la conversación con Ventus, con vos, entonces brutal todo. Y también quería hacerle una invitación a todos los que estén igual escuchando, que hagan o no hagan arte urbano. Digamos que la calle es un espacio realmente para habitar. Con todo esto de la pandemia y del encierro, de estar como, sí, confinados, yo creo que la experiencia de vivir la calle y de habitarla se vuelve también algo muy interesante y podemos habitarlo de diferentes maneras. Lo que, digamos, mencionaba ahora, digamos, el arte urbano comprende no solo pintar, el arte urbano puede ser el sticker, el graffiti, el teatro, la música, apropiarnos de los espacios realmente es importante, darles vida, porque son espacios vivos realmente. Entonces, como que animar a todos a que se unan a este encuentro, de vernos en la calle y de tomarnos las calles de maneras diferentes para aportarle también a nuestra vida, a nuestra cultura, a todo lo que somos y a todo lo que en serio tenemos para decir y para proponerle a todos nuestros transeúntes y a todos nuestros, pues como sí, compañeros de la vida, que es lo que somos realmente. Jorge, sí, la calle como escenario y como espacio para la transformación. Yo creo que cerramos de una excelente manera. Dos saluditos rapiditos. Juan David Quintero Arbeláez dice bonita charla. Un fuerte abrazo y mucha admiración a Ventus y a Tonra por el trabajo que realizan. Y la directora del Biocultural, Luisa Fernanda, también nos agradece. Un abrazo y ahí nos estamos viendo. Quiero cerrar haciéndoles una invitación a todas las personas que nos están viendo y es que el próximo jueves y viernes vamos a tener dos conversatorios muy interesantes. El primero es el jueves a las 5 de la tarde a través de este mismo Facebook Live. Vamos a estar conversando con Berta Quintero y La Muchacha, un espacio en el que queremos dialogar acerca de esas relaciones de las mujeres con la música. Berta Quintero es una gestora cultural colombiana que ha desarrollado muchos emprendimientos en la música y La Muchacha es una artista manizaleña. Y el viernes a las 5 de la tarde vamos a estar con Victoria Sur, que es una artista quindiana, cantante de música andina colombiana, y Jenny Moreno, que es una cantante lírica de la ciudad de Manizales. Sin más, los dejo. Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad.